En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Me gustaría responder una pregunta, un cuestionamiento que muchas personas llevan dentro de sí y a veces no tienen ni el coraje de hacer la pregunta. Pero vale la pena que la persona preste bastante atención porque vamos a responder esa pregunta, ese cuestionamiento. Jesús habla, Jesús dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Jesús está afianzando, afirmando, buscad primero. ¿Primero qué? Primero que el matrimonio, que la compra de la casa, primero que la formación intelectual, académica, primero que todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Obispo, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios y su justicia? Presta atención. Cuando una persona halla el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas, todas las demás cosas, formación, matrimonio, casa, lo que usted precisa, lo que necesita, lo que anhela, el sueño que usted ha cultivado en su vida será añadido, pero primero tiene que priorizar el reino de Dios. Obispo, explíqueme, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es fácil. Usted sabe que el reino de Dios no es físico. El reino de Dios es espiritual. Entonces usted no puede buscar una cosa, teóricamente no puede buscar una cosa que no ve. ¿Sí o no? Usted no lo está viendo. Yo no lo estoy viendo, el reino de Dios. ¿Alguien está viendo el reino de Dios? No, nadie ve el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros, que vivimos en un reino materialista, podemos encontrar un reino espiritual? Pero yo les voy a dar esa pista. Les voy a responder, porque Jesús no nos manda a hacer, no nos da una orientación que no podamos atender. Especialmente las personas que están sufriendo en este instante. Usted está sufriendo, está gimiendo. Ya intentó de todo. Ya puso su fuerza en todas las cosas de esta vida. Ya sea para casarse, para tener una formación intelectual, una profesión. Sea cual sea el foco en el que haya puesto su vida y no conquistó. Pero Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Obispo, explíqueme, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es fácil. El reino de Dios es el reino del Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Solo le basta buscar, obedecer, seguir, practicar la palabra de Dios. Solo eso. ¿Sí? ¿Solo eso? ¿Es así de simple? Más que simple.
Por ejemplo, usted va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene que tomar este y este remedio, hacer esto y hacer aquello, hacerse este examen y el otro. Entonces usted dice, yo no quiero. En la práctica dice, yo no voy a hacer eso. Listo. Entonces, el médico no tiene la responsabilidad de su cura. Porque usted no quiso obedecer. ¿No es verdad? Pues bien, Jesús es el médico de los médicos. Él está diciendo, buscad primeramente obedecer la palabra de Dios. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios, en verdad, buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios, es seguir, aplicar el gobierno de Dios en nuestra vida. Eso es buscar el reino de Dios. Si yo comienzo a leer la Biblia y comienzo a aplicar en mi vida aquello que está escrito, obedecer aquello que está escrito, seguir esa receta, la receta de la vida abundante, la vida bendecida, la vida en la que todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, si yo pongo en práctica aquello que está escrito, que no es difícil, solo si no sabe leer. Aunque no sepa leer, usted puede. Alguien le puede decir lo que está escrito. Y usted aprende. Y si a lo poco que aprende lo pone en práctica, ya va a resultar. Entonces, amiga y amigo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa nada más y nada menos que seguir la receta de aquello que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Si usted sigue lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sabe cómo terminará? Usted va a terminar en el reino de los cielos. Es difícil entender eso, es difícil. Por ejemplo, usted está participando ahora en este momento. Usted, señora, usted, señor. Usted recibió la receta de un bizcochuelo, una torta riquísima, sabrosísima, que comió en una fiesta siendo invitado. Y se quedó con un deseo inmenso de comer una porción más. Pero no había, porque los demás tenían que comer también. Pero ahora, usted recibe la receta de ese bizcochuelo, va a su casa y comienza a ponerla en práctica. Entonces, allí dice 3 tazas de harina de trigo, así que usted toma 3 tazas de harina de trigo y las pone en una vasija. Un vaso de leche, ahí está, un vaso de leche. ¿Qué más? 200 gramos de manteca. Y usted pone 200 gramos de manteca. Una pizca de sal. Una taza de azúcar. Y va poniendo. No vaya a hacer la receta que le estoy dando porque estoy diciendo lo que se me ocurre. Yo estoy hablando de la receta de la palabra de Dios. En la palabra de Dios Jesús dice, perdonad y seréis perdonados. Entonces, amiga y amigo, vamos a perdonar. Él dijo que hay que perdonar. Por lo tanto, voy a perdonar. Pero, obispo, ¿cómo puedo perdonar si mi corazón, si yo no tengo el control de mi corazón? Usted no tiene que perdonar de acuerdo con sus sentimientos. Usted tiene que perdonar de acuerdo con su mente, con su inteligencia, con su razón. Porque la fe inteligente no da oídos al corazón, a los sentimientos. La fe inteligente obedece lo que está escrito, sigue la receta y sigue adelante. Coloca la harina, el azúcar, la leche, la sal, la manteca, el polvo de hornear, bate todo, lo deja descansar un poquito y después lo lleva al horno por 20 minutos. Listo. Cuando usted obedece la receta del bizcochuelo, usted tiene un bizcochuelo maravilloso, rico, tan rico como aquel que comió en la fiesta, y puede comerse todo el bizcochuelo, de a poco.
Pero si usted quiere, puede decir, quiero hacer un bizcochuelo más grande. Yo quiero comer mucho bizcochuelo. Por lo tanto, está escrito 3 tazas de harina de trigo, y entonces dice, no, yo quiero más. Y pone 5 tazas de harina de trigo, de leche, en lugar de poner una taza de leche, pone lo que quiere y va poniendo lo que se le ocurre. ¿Cómo va a resultar eso? Cuando usted vaya a agarrar el bizcochuelo, tendrá un ladrillo en sus manos y no lo va a comer. Usted arruinó todo. ¿Por qué? Así es como muchas personas han usado la palabra de Dios. La siguen de acuerdo con sus deseos, con sus inclinaciones, siguen la receta de acuerdo con su voluntad, no con la palabra de Dios, de acuerdo con su voluntad. Y luego de llevarlo al horno y a sacarlo, no es un bizcochuelo, es un ladrillo. Es concreto. Por lo tanto, amiga y amigo, para llegar a una vida bendecida, bendita, Jesús promete vida y vida con abundancia, pero esa vida con abundancia va a depender de la obediencia para seguir la receta de vida o de la vida abundante que Él nos proporciona. Cualquier persona que tome la Sagrada Escritura y comience especialmente a oír y obedecer las palabras de Jesús, tendrá la receta de una vida abundante, ya sea en cuestión de salud, ya sea en cuestión de una vida con prosperidad, ya sea en cuestión de alegría, de paz, sea lo que fuere. Esa receta cura el cuerpo y sobre todo el alma. Sobre todo el alma. Entonces usted será feliz a causa de esa receta que va a seguir, que va a obedecer. Entonces buscar primeramente el reino de Dios es aplicar primero lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si alguien pisó su callo y usted se irritó, y quiere poner la palabra de Dios en práctica, perdone. Yo no puedo perdonar en mi corazón, pero puede perdonar en la cabeza. En lugar de maldecir a aquella persona, usted dice, oh mi Dios, ten misericordia de ella. Ella pisó sin querer mi callo, pero yo la perdono. Listo, independientemente de lo que siente o deja de sentir, usted obedece, usted sigue. La receta de ese bizcochuelo sabroso no se practica con sentimiento, se practica con la cabeza. Así también es el reino de Dios, la palabra de Dios. Usted obedece poniéndola en práctica, aplicándola en su vida. Así es como la persona busca el reino. Primero el reino de Dios y su justicia. Ella vive de acuerdo con lo que está escrito, no con lo que siente y deja de sentir. Eso, mi amiga y mi amigo, es lo que nosotros aprendemos en la Sagrada Escritura. Siga la palabra de Dios. Siga la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios sin prestarle atención al corazón y usted verá a dónde va a llegar. Usted va a llegar a la vida abundante que Jesús promete en su palabra. Pero primero, usted tiene que poner en práctica sus enseñanzas, seguir la receta del buen vivir. Puertas, aunque no encuentres ya respuestas y te duele el corazón, aunque a tu lado no haya nadie y sientas que solo te has quedado y no encuentras la razón, solo hay que mirar al cielo. Espera con brazos abiertos. Él puede sanar toda tu vida
No hay imposibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció a la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Cierren hoy las puertas, aunque no encuentres ya respuestas y te duele el corazón, aunque a tu lado no haya nadie y sientas que solo te has quedado y no encuentras la razón, solo hay que mirar al cielo. Él te espera con brazos abiertos. Él puede sanar toda tu vida. No hay imposibles para Dios. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció a la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Hoy, nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Él quiere sanar tu corazón. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Nada es imposible para Dios. Él quiere cambiar tu interior. Nada es imposible para aquel que venció la muerte con poder. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Si lo buscas con toda tu fe, el milagro puede suceder. Oh, 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 un milagro puede suceder. Oh. Yo tenía una vida triste, vacía, llena de sufrimiento, de depresión, de angustia. A pesar de que trabajaba mucho, tenía muchas amistades, buscaba manera de distraerme, de hacer muchas cosas, pero eso no me llenaba. Igualmente vivía vacía, angustiada, sufriendo de nerviosismo, de inseguridad. Y mi mayor sufrimiento comenzó a raíz de la enfermedad de mi hijo mayor. Él se enfermó a los 13 años con una enfermedad que se llama lupus. La enfermedad fue agravándose progresivamente a medida que pasaba el tiempo, pasaban los años. La enfermedad comenzó a agravarse, comenzó a tomar cuerpo, comenzó a afectarlo cada vez más. Vivíamos, era de hospitalización en hospitalización, porque él se ponía muy, muy mal.
y pasaba mucho tiempo hospitalizado, pasaba 2 meses, 1 mes, 15 días, 20 días. Lo daban de alta, a los 20 días lo volvían a hospitalizar, lo daban de alta, a la semana volvía a caer hospitalizado por una razón o por otra. Vivíamos, era en el médico, medicinas, tratamiento. Yo sufría mucho porque lo veía él mal, lo veía él sufrir, lo veía triste, lo veía angustiado y yo humanamente no podía hacer nada porque yo hacía todo lo que estaba en mis manos, era cuidarlo, llevarlo al médico, estar con él las 24 horas del día, dormía con él, hacía todo por él. En el hospital no me despegaba de él, pero yo tenía esas limitaciones, pues limitaciones humanas que se escapaban de mis manos, que yo no podía resolver, y la ciencia médica tampoco, porque aliviaban el dolor por un momento, por un instante, por unos días, pero después aparecía otra cosa, otra afección, otra dolencia, o regresaban los dolores, y él sufría mucho. Él sufría mucho, él estaba también en diálisis. Aquel proceso de la diálisis era muy fuerte, era muy doloroso, y creo en él también mucha ansiedad, mucha angustia, mucha dependencia. Fue muy fuerte, pasamos muchas noches sin dormir. Eso nos afectó a todos y nos afectó también familiarmente, porque los que estábamos alrededor de él también pues sufríamos y nos angustiábamos por él porque queríamos ayudarlo y no podíamos. A los 7 años él fallece, él muere a raíz de la enfermedad. Y bueno, ahí fue donde yo caí en el fondo del pozo, porque fue mi mayor periodo de depresión, de angustia. Yo dejé de dormir, yo no podía dormir en las noches, yo vivía con miedo, yo vivía asustada. Yo no dejaba de ir al cementerio todos los domingos para mí. Yo no dejaba de ir al cementerio primero porque sentía un peso de que era mi responsabilidad estar allí en el cementerio, y aquello yo no podía dormir, no podía dormir. Aquello me angustiaba demasiado. Cuando estaba sola lloraba mucho, lloraba, no podía dormir. Delante de las personas yo tenía otra apariencia, delante de las personas yo me mostraba tranquila, pasiva, resignada, pero en la soledad era mi sufrimiento. Hasta que un día no aguanté más y pedí el socorro y el auxilio a Dios. Pedí porque entendí que lo único que me podía sacar de aquella situación era el propio Dios. Yo dije, Dios mío, te necesito, ayúdame por favor. Le dije, yo sé que yo no merezco, por la vida que he llevado, sé que yo no merezco que tú me escuches, que tú me ayudes, pero te pido por favor, dame otra oportunidad. Yo le pedí a Dios, dame otra oportunidad, ayúdame porque sola no puedo. Yo recibo la respuesta de Dios cuando mi hijo comenzó a participar en la Iglesia Universal y él comenzó a invitarme. Anteriormente ya yo conocía de la iglesia, yo escuchaba, yo recibía otras invitaciones por parte de los obreros, mas no tenía esa fortaleza para venir, para tomar la decisión de venir. Yo sabía que era lo correcto, era lo que yo debía hacer, mas no me decidí. Cuando me decido a venir, llegué un día domingo, apenas entrando a la reunión, fue mi desahogo. Yo rompí en llanto, pero era porque yo sentí ahí el abrigo de Dios. Yo sentí ahí el consuelo de Dios en mi vida. Yo sentí que Dios me estaba abrazando. Y Dios habló conmigo y me dijo, yo te amo, y eres mi hija. Y entendí que yo debía luchar, yo debía esforzarme, porque era una decisión que solamente dependía de mí, no dependía de más nadie. Y tenía que esforzarme, así como me esforzaba por las cosas materiales, por la cura de una enfermedad, por muchas cosas, principalmente me tenía que esforzar si quería que Dios de verdad hiciera su obra en mí. Entonces ahí comenzó ese proceso, comencé a venir los domingos, luego comencé a participar los días viernes,
por mi liberación, porque también comprendí que yo tenía que liberarme de aquel cuadro depresivo que tenía yo, de aquella inestabilidad, de aquellos nervios, de aquel insomnio del que yo sufría. Dios me fortaleció, sacó de mí, arrancó de mí todo lo malo, todo lo que me hacía llorar, todo lo que me hacía sufrir, todo lo que me hacía estar triste, angustiada, lo que me impedía dormir en las noches. Y todo cambió, ahí todo cambió. Dejé de estar angustiada, dejé de estar vacía, dejé de dedicar los domingos a un miedo, porque los domingos yo se los dedicaba, era un miedo, un temor, para dedicárselos a Dios. Y Dios transformó aquellas tinieblas, porque mi vida estaba en tinieblas, transformó aquellas tinieblas en luz. Dios me abrazó, yo me sentí de alegría, de paz, me sentí fuerte, sentí que nací de nuevo, que mi vida comenzaba otra vez. Y que todo aquel pasado oscuro, triste, depresivo, todo había quedado atrás. Y comprendí que sí se puede, y todo es creerle a Dios y entregarnos verdaderamente a Él, en las manos de Él. Me llené del Espíritu Santo, me llené de la presencia de la palabra de Dios, me fortalecí y pasé a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ya no necesito otras cosas, externas, o mi vida no depende de situaciones, de cosas o de personas para yo estar bien, para yo sentirme feliz, para fortalecerme, para saber que yo siempre voy a superar cualquier dificultad porque Dios está conmigo. Hoy en día mi vida está completamente transformada, ya no hay vacío, ya no hay depresión, ya no hay tristeza. Cuando recibí el Espíritu Santo, Dios transformó aquellas lágrimas de tristeza, las transformó en lágrimas de alegría. Yo ya no lloro por angustia, por sufrimiento, por preocupación. Lloro cuando recibo la presencia de Dios, cuando estoy en la presencia de Dios, de alegría, de felicidad, de sentirme amada por Dios a través del Espíritu Santo. Soy tan pequeña delante de ti, tu majestad no la puedo explicar. Viste en mí lo que nadie vio, creíste en mí como nadie creyó. No importa lo que diga, por los siglos de los siglos, la gloria tuya es. Tomaste mis manos, me diste perdón.